Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Entonces, hoy vamos a terminar lo que es ya la unidad 2, que vamos a ver lo que son clases abstractas y polimorfismo. Entonces, vamos a definir qué es un método abstracto, qué diferencia habría con un método estático, dinámico o general a un método abstracto. Entonces, al nivel general, un método abstracto es el que me va a permitir implementar, ¿sí?, en mi body, en mi principal, para poder yo declarar este método sin cuerpo y usando la palabra clave abstract. Es decir, yo le digo, creo un método abstract, voy a algún método o el nombre de mi método, abro, cierro paréntesis y .com. Las clases abstractas hay que definir y hay que entender que se puede contener uno o más métodos abstractos. Es decir, puede tener varios métodos, no necesariamente tiene que ser uno, y yo puedo instanciar mediante un objeto esa clase abstracta y llamarla. Ahora bien, al momento de generar estas clases, tenemos que proporcionar los métodos abstractos, con lo que se debe de considerar que sea o se use de manera instanciada y que las clases concretas utilicen la palabra reservada string. ¿Qué nos va a permitir los métodos abstractos? Es que esta clase y ese método que yo voy a manejar va a ser específico para un proceso. Al momento de que yo maneje, por ejemplo, una clase abstracta con el nombre que yo deseo, yo manejo un método y este método lo instancio. Pero estos métodos yo puedo decir que van a pertenecer a otra subclase y poderla llamar. Es decir, si un método es privado en una clase y en el otro es público, vienen a ser como heredar el método, instanciar este método en la otra clase. Entonces, es algo similar a lo que nosotros hacíamos con herencia, de que decíamos vamos a extender, vamos a tener la herencia de una clase 2, pero yo directamente ya tenía esos métodos. Ahorita lo que voy a hacer es que aparte de que tengo los métodos, puedo, ¿sí?, generar procesos de llamar a ese método en esa clase para que ya sean abstractos. Entonces, ¿cuándo se deben de usar estos métodos o estas clases? Es cuando dos o más subclases se deberá esperar que cumpla ese papel similar. Es decir, la misma función, pero puede ser con un valor diferente, pero en sí va a cumplir un mismo papel. A esto se lo maneja las implementaciones del polimorfismo, que tenemos, pues tenemos subclases en las mismas clases abstractas. Estas clases las vamos a poder ir definiendo de acuerdo al comportamiento que tenga mi clase principal o mi clase padre, que les decía que vienen a ser como las herencias. Ahora, dentro también de las clases abstractas vamos a conocer y vamos a manejar el término que dice interface. En lo que es interface viene a ser algo similar como una forma estándar y pública de especificar el comportamiento de las clases. Es decir, que este método tiene una interfaz con estos métodos abstractos que van a ser implementados de acuerdo a las características o comportamientos comunes que tengan cada una de las clases. Ahora bien, entonces aquí yo puedo definir una interfaz. ¿Cómo lo defino? Es con public interface, nombre de la interfaces, y los métodos sin cuerpo. Entonces yo genero estas interfaces, las cuales me van a permitir ir relacionando el proceso. ¿Cómo las implemento? En mi clase principal le pongo la palabra reservada implements y me permite automáticamente generar este proceso de implementación. ¿Ya? Entonces, en las clases abstractas, lo único necesario que va a ser para manejar es de la palabra abstract. Una vez que yo tenga los métodos, yo puedo implementar todos los métodos que genere y la interfaz viene a ser como mi clase y mi relación de las otras subclases, que van a tener tipo árbol, la herencia para arriba y poder generar las relaciones. Ahora, ¿cómo lo podríamos considerar una constante en una interfaz?
Es importante que en una constante yo lo declare con mi término public static finally y le diga de qué tipo de dato va a ser. Por ejemplo, quiero una variable A que va a ser estática, entonces yo le digo public static finally y A es igual a, digamos, a 3 o a 5, al número que yo deseo agregar. ¿Qué errores nosotros más comunes vamos a tener en las clases abstractas? Es que nosotros, al momento de implementar todos estos métodos, siempre deberán ser públicos. No podrán ser, valga la redundancia, eh, privados, porque si no, no permitiría manejar los procesos. Entonces, por eso es necesario al momento de generar este método público. ¿Cuándo se lo usa o por qué se lo usa? Es cuando un objeto yo deseo tener la funcionalidad del mismo, pero sin develar su implementación, es decir, encapsular. Para eso se utiliza la característica de encapsulamiento, que internamente está haciendo todo el proceso, pero yo solo le llamo a mi objeto de esta interfaz y sin afectar al método interno puede llamar a los procesos. Aquí se me va a manejar mucho lo que son las herencias múltiples, que va a manejar diferentes características, comportamientos de una clase o de varias clases. Ahora, una comparativa entre interfaz y clases abstractas es que todos los métodos de esta interfaz y todos los métodos abstractos vienen a ser métodos en sí, pero la interfaz viene a ser toda la clase o todo el proceso. Esta interfaz puede definir constantes, mientras que las clases abstractas solo pueden definir campos o pueden tener campos o métodos. En las interfaces no tenemos o no se tiene ninguna relación con las herencias directas con una clase particular, sino directamente se maneja el implement para poder implementar en las clases que se requieran independientemente. Ahora, ¿qué tipos de datos tenemos o tipos de, se podría decir, de interfaces que va a manejar? Es dependiendo de la referencia, es decir, usar el nombre de la interfaz con qué tipo de dato va a tener el nombre. Este tipo yo lo voy a poder asignar de acuerdo a un objeto, que es una instancia dentro de una clase. Yo digo que una clase, por ejemplo, persona, le asigno un nuevo objeto de la clase persona y voy agregando los campos o los valores. También es muy importante que las características que tenemos tanto en las interfaces como en las clases es que a la final no directamente tienen un cuerpo, sino solo tienen métodos, variables, atributos que son llamados, se podría decir, en una clase separada que va a manejar los procesos. Entonces, por eso se utiliza y también se puede manejar adicional la interfaz con el polimorfismo. ¿Qué significa la interfaz con el polimorfismo? Es que permite que en sí la interfaz, mediante el polimorfismo, realice un método que puede interactuar con una versión apropiada dentro del método y podrá ser ejecutada en cada instancia del objeto que yo quiera llamar y en cada programa principal yo lo llame. Entonces es importante que nosotros a nivel general tengamos nuestros métodos y creamos por interfaz, por clases abstractas, hay que identificar que estos métodos van a cumplir una cierta funcionalidad y esta funcionalidad en sí va a manejar un proceso que yo lo puedo redireccionar o llamar a la misma clase o viceversa. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, dentro de las interfaces, nosotros vamos a tener tanto las clases abstractas como los métodos abstractos. Entonces, yo les pongo una clase abstracta que vamos a ir haciendo estos ejercicios. Es que yo creo una clase que tiene dos variables y estas dos variables van a tener sus constructores y sus métodos abstractos. Para que ese método abstracto tenga la extensión de la clase principal y pueda generar los procesos. Ahora,
¿Qué venía a hacer? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo aquí manejo una clase abstracta que se llama figura y una clase normal que se llama círculo, que va a heredar o se va a manejar la extensión de la figura. Y yo le digo que aquí mi constructor va a tener sus valores, pero va a tener también la misma variable, la misma, se podría decir, clase de área. Pero ¿qué diferencia con las clases normales? Es que la clase normal tiene mi método, digamos, de área, tanto en la clase cuadrado como en la clase círculo, y solo le genero el método abstracto en la clase figura. ¿Qué me va a permitir aquí hacer? Es que solo llamándola a la clase figura va a poder generar esos métodos. Entonces yo voy a poder generar e instanciar el mismo. Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo para que ustedes se den cuenta y podamos ir manejando cada uno de los procesos. Entonces, ¿cómo empiezo o cómo trabajo de la siguiente manera? Yo abro mi NetBeans y en mi NetBeans voy a crear este proyecto de clases abstractas con procesos o algoritmos que me van a permitir interactuar, que son utilizados a nivel general o ya en la vida laboral. Casi no son utilizados porque más se maneja la programación directamente orientada a objetos. Entonces, vamos a crear este método, esta clase, perdón, mediante un proyecto. Archivo, nuevo proyecto, Java Application, y le vamos a colocar siguiente. Aquí le voy a colocar el nombre programa cálculo de área y lo coloco. Entonces ustedes se dieron cuenta, aquí en esta parte yo voy a tener mis clases se podría decir el término abstractas, que las voy a ir creando. Entonces yo voy a ir realizando este proceso y cómo lo voy a ir realizando es de la siguiente manera. Este es mi programa principal, que yo les decía que aquí solo llamo o instancio a las clases. Y tengo que crear otra que me permita crear esa clase en un archivo separado. Entonces doy clic derecho, nuevo, Java Package y pongo pk clases. Entonces en esta yo voy a crear las clases que voy a manejar. Entonces doy clic derecho, nuevo, y voy a manejar una Java class. Entonces le voy a poner clase figura. ¿Ya? Esta clase figura es la que va a ser abstracta. Para poder manejar una clase abstracta, lo que yo tengo que anteponerle es abstract class. Entonces aquí le estoy diciendo, esta clase va a ser abstracta, en la cual yo voy a manejar dos tipos de variables. Yo les puedo poner protegidos, públicos, privados, y yo le pongo protect, ¿ya? Y la variable, que en esta variable el tipo de dato va a ser doble y va a ser x, punto y coma, y va a ser protect doble y, punto y coma. Entonces aquí voy a crear mi constructor para poder manejar los procesos. ¿Cómo genero el constructor? Doy clic derecho, insertar constructor y le digo que sea de la variable x y y. ¿Ya? Generar y se me genera mi constructor para inicializar este objeto. Entonces ahora bien, como tengo que crear dos clases, que una es círculo y una es área cuadrado, para poder calcular el área, yo tengo que generar primero esas para crear los métodos abstractos. Pero yo también puedo decir public abstract, ¿sí? Y el método que dice el método área. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Que como digo, va a ser un método área de cálculo, pero yo necesito decir qué va a retornar. Entonces aquí yo le tengo que decir o no retorna nada o a su vez va a retornar un doble. ¿Ya? Luego le voy a manejar con que no retorne nada, porque voy a hacer que en el área mismo visualice el proceso. Entonces ahí ya tengo.
Ahora bien, tengo este método y voy a crear la otra clase. Que doy clic derecho, nuevo, Java class, y ahora voy a crear la clase círculo. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, el tipo de Astra va a salir con otro tipo de color y todo en blanco. Y aquí le voy a agregar extends la clase figura. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo? A mis clases círculo que tengo actualmente, agrégueme o créeme la extensión de figura. ¿Qué me va a pedir aquí? Dice, debo de implementar todos los métodos abstractos. Es decir, ayúdenme apagando los micrófonos. Que si yo aquí declaré un método abstracto, en la clase que heredo obligatoriamente tiene que estar este método abstracto. También, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir un constructor, pero para el constructor yo le voy a decir que voy a manejar private, ¿ya? Ahora la variable radio, puntico. Entonces en esta, ahora sí voy a hacer mi constructor. Y si yo le doy aquí, se va a añadir automáticamente, pero me va a añadir un constructor solo con las variables anteriores. Entonces, si yo quiero agregar el otro constructor de la variable, pongo doble radio, ¿ya? Y aquí le pongo en esta tis.radio es igual a mi variable radio. Punticom. Ahora sí, hago mi proceso de cálculo de MARI. ¿Qué tengo que hacer? Esta línea que se encuentra aquí, la elimino. ¿Ya? Una vez que la elimino, le voy a crear una variable doble área. Es igual a ¿qué? A mi pi de radio por radio o radio al cuadrado. Entonces, como es mi pi, yo tengo las variables aritméticas, que se utiliza el match. Esa es una librería por defecto que ya se tiene. Es variables para hacer cálculos matemáticos o variables automáticas. ¿Cuánto vale pi? Le voy a poner mat.pi por radio por radio. .com. Y a esta lo que yo le tengo que hacer o decirle aparte es que system.out.println, ¿ya? El área es igual, ¿ya? Más mi variable área. Entonces generé mi instancia. Ahora voy a ejecutar el programa. ¿Cómo lo ejecuto? Creo un objeto de la variable tipo figura, obj, ¿ya? Es igual a new c figura, abro cierro paréntesis, .com. ¿Qué va a pasar aquí? Que necesito importarle la librería. Una vez que importe, aquí me va a pedir los valores, ¿ya? ¿Qué valores voy a tener? Tenía X y Y. Voy a poner 4 y 5 y 6. Pero ¿qué también me dice? Que si es que yo utilizo esta clase abstracta, debo de implementar los métodos abstractos. No puedo decir que vengan por defecto. Entonces, para poder utilizar aquí, ¿yo qué tendría que hacer? Crear un objeto no de C figura, sino de C círculo, C círculo, ¿ya? Y aquí importarle esa clase. ¿Y qué me va a faltar? El radio. Supongamos que es de 4, ya, de 9 o de 8, ¿ya? Y ahí sí, a mi objeto 1.mar, ¿ya? ¿Qué pasaría aquí? Yo le digo ejecutar y al momento de ejecutar el área me va a calcular. ¿Qué significa el método abstracto? Que directamente solo está generando estos métodos para estandarizar procesos de dos variables que vengan ya predeterminadas para construir y el método abstracto, nada más. Pero a la final hace el mismo proceso.
que tengo que llamar a este objeto o al otro objeto. ¿Qué pasaría si necesito imprimir el objeto asignado en este momento? Yo le tuviera que decir system.out.println y decirle que yo quiero ver cuánto vale el radio. Radio, ¿cuál sería? Es igual a mi objeto 1 punto toString. Pero ¿qué me va a permitir el toString? Si yo no creé ese método, automáticamente me va a ejecutar todo lo que se encuentra de esta manera. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que aquí creamos el public void toString, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves, y aquí lo que les decía, aquí retornaba un string, ya, y yo podía decirle o retorne algo o imprima algo. Si yo le pongo void, que no retorne nada, debo de agregar la opción de override. Pero aparte de eso, también me dice el ausente para toString, que no me va a reconocer. Entonces aquí lo más recomendable para el toString, les decía, utilizábamos el string, retornábamos ese valor, return al radio.com, ¿ya? Pero si yo le digo que radio es doble y quiero retornar un string, ¿qué tuviera que ser? Radio.toString, abro, cierro paréntesis, pero aquí, ¿qué me va a decir? O sea, no le puedo directamente convertir. Entonces voy a hacer, abro, cierro, cierro paréntesis, ¿ya? Y para que ahí me pueda reconocer. ¿Me va a permitir reconocer? No. ¿Por qué? Porque va a decir, tengo que manejar un objeto mejor de solucionar y de obtener esos valores. Entonces, ¿qué es recomendable aquí, de vez de esto? Es generar los get y set. Entonces doy clic derecho en mi clase, insertar, get y setter, insertar get y setter de las dos, ejecutar, y ahí ya me visualiza, si se dieron cuenta. Entonces yo generé, y ahora sí, para poder imprimir mi radio, ¿qué tuviera que decir? Directamente mi objeto, punto, get, radio, punto y coma, y ahora sí, me va a salir radio fue 8, lo que ingresé. Eso siempre es lo que les va a permitir en las clases. Los constructores y me van a permitir crear ese objeto, y los get y set van a permitir el set asignar un valor y el get obtener un valor. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre este tema de los métodos abstractos? Chicos, ¿alguna pregunta? Si se dieron cuenta, aquí directamente creo una clase que me va a permitir estandarizar el proceso y una clase donde haga ya mi método. Que este método de área va a estar en todos. Es decir, que el M-área, si yo creo otra clase, por ejemplo, ¿no? Cuadrado. Entonces doy clic derecho, nuevo, Java class, ahora le pongo C, cuadrado, terminar. Y ahorita no me está pidiendo el método abstracto. ¿Cuándo me pides? Cuando le agrego las extends, es decir, la extensión de C figura. Ahí sí, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir obligatoriamente instanciar o llamar los métodos abstractos. Eso es obligatorio. Y adicional, también me va a pedir que tenga el constructor. Una vez que ya tenga, ahí sí puedo decirle, este C cuadrado va a necesitar también otra clase, un atributo. Private, doble, lado, punto y coma. Entonces, como este también necesito solicitar en el constructor, también pongo doble, lado. Y aquí le pongo this.lado es igual a lado. Entonces también puedo hacer, y aquí calculo vuelta el área de que yo tengo. Y puedo generar. Lo que les decía que es muy importante en este proceso
que se encuentra de los métodos que estoy aquí, es importante que ustedes vean que al momento de instanciar, de llamar las clases y los métodos, yo le digo a esta área o este método va a generar un proceso predeterminado. Ahora vamos con las interfaces. En las interfaces, ¿qué diferencia cambia? Es que en vez de strings pongo la palabra implement. Entonces, cuando pongo implement, en cambio, les voy a poner la otra situación. Voy a crear nuevo, ya, le voy a poner Java class y ahora le voy a poner C, triángulo, ya. Y aquí le pongo, de vez de string, le pongo implement, ¿ya? C figura. Si le pongo implement, si se dan cuenta, tengo que decir, o me pide que convierta a string para poder configurar. Entonces, para eso, yo tengo que crear clic derecho, nuevo, Java, pero no voy a escoger Java Class, sino escojo Java Interface. Entonces, en esta parte, en Java Class, yo le digo, o en interfaz C, figura, interfaz, terminar, y aquí automáticamente, si se dieron cuenta, apareció el interface, ¿sí? El cual me va a permitir ir vuelta colocando como interfaz, ¿ya? Entonces aquí puedo igual decir protect, ¿ya? Doble x punto protect doble y punto com. Pero si aquí utilizo protect, se dieron cuenta que me da que es un inválido, que no debería utilizar otro método. Y se recuerdan, en las interfaces yo pedía que podían ser, se podría decir el término doble. Pero como estoy aquí mismo, dice, cree un ausente de variable. Voy a poner x1. Igual, no me va a funcionar. ¿Qué ocasiona o qué inconvenientes tenemos en esta interfaz al momento de crear la clase? Es que en las abstractas son protegidos y en las interfaces yo tengo que solamente colocar los métodos. No tengo que colocar variables. Aquí son directamente los métodos. Entonces, ya no tengo que declarar variables. Directamente tengo que decir public voy m área 1, 2, abro, cierro paréntesis, .com. Y ahí sí, si le pongo implement C figura 1, ya, C figura I, perdón, ¿qué va a pasar? Aquí me va a decir implementeme cuál es el método abstracto. En cambio, en la interfaz, el método abstracto le va a reconocer directamente, sin colocarle el nombre o la opción que le diga abstract. Directamente lo que va a necesitar es verificar nada más la opción que dice creo la clase y nada más. No necesita ninguna consideración adicional. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Esa es la diferencia que hemos manejado. Aquí clases abstractas y aquí clases de interfaz, que aquí son métodos que puedo ir heredando esos métodos y puedo generar los métodos. Ya, entonces el área, supongamos, es doble, perdón, es igual a un doble, área es igual a lado por altura por alto, ya por área o por lado, o como lo queramos manejar. Entonces, yo tengo que ir verificando, pero estas variables deberán ingresar en mi método. Ahora, ¿qué pasa si deberán ingresar mi método? Yo le pongo doble, ya, altura, coma, doble, lado, ya. ¿Qué va a pasar aquí? Me va a dar un error porque primero no debería de constar y me va a pedir que implemente otro método. Uno que sea general y se pueda repetir otro método que no esté generando
o no esté ingresando ningún valor. Entonces, estas variables, donde le tuviera que también pedir es en mi interfaz. Si tuviera que decir que pida doble altura y alto, y ahí sí, en la altura y alto, voy a eliminar este método, ya no me va a salir error, ¿no? Entonces, yo también puedo decirle que aquí en estas variables o en estos métodos ingresen valores o no ingrese ningún valor. Puedo decirle las dos consideraciones, o ingrese o no ingrese. Ya depende de nosotros que una vez que tengamos en cuenta esas consideraciones. Pero son utilizadas casi no, en la mayoría no utilizamos las clases abstractas o las interfaces porque son para ya manejar procesos internos o cuando se utilizan los frameworks, cuando ahí sí se manejan se podría decir, esas instancias, ya para algo más protegido o más restringido, se podría decir, encapsular. Entonces, esto es lo que me va a permitir generar los procesos. El otro término la otra definición que nosotros tenemos que conocer es el polimorfismo, que es un tema algo similar que la herencia, pero ¿qué cambia con el polimorfismo? Es saber identificar que tiene un objeto y esta capacidad de ese objeto va a poder responder un mismo mensaje o un mismo evento cuando se lo invoque. Es decir, van a manejar superclases y subclases. Al momento de manejar los polimorfismos, se va a conocer o van a hacer desde un concepto que se llama las funciones polimórficas o polimórficos, que a la vez son funciones que van a permitir evaluar o ser aplicadas a diferentes tipos de datos, pero con una forma distinta o indistinta. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones? Tenemos dos tipos: el polimorfismo dinámico y el polimorfismo estático. Estos tipos de polimorfismo que nosotros vamos a manejar, el dinámico interpreta que el código no incluye un tipo de dato específico, pero sí sobre los tipos de datos que van a trabajar. Y el estático, en cambio, es aquel que los tipos sí se aplican y deben ser explícitamente o declarados uno por uno. Al momento de definir esto, vamos a trabajar con los métodos abstractos y los métodos sobrecarga. Entonces, aquí al momento de decir el polimorfismo, yo tengo que identificar qué variable voy a generar, qué variable voy a pasar, qué variable voy a esperar y qué formas va a poder adoptarse, para que así luego vamos a la capacidad del programa de trabajar con más de un tipo de objeto y se puede ir nombrando este polimorfismo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ustedes ven una clase que se llama disco, en la cual tiene varias variables. Y estas variables van a tener sus constructores que les voy a asignar. Esta clase va a heredar a otra clase. Entonces va a utilizar la herencia. Por eso viene a la par el polimorfismo y la herencia. Una vez que manejo en la otra clase y heredo de la clase disco, que es mi clase padre, yo puedo manejar atributos, sus propios constructores, y en este puedo definir vuelta se podría decir, los métodos que le pertenecen a esa clase principal. El otro tenemos otros métodos que yo puedo hacer y yo le puedo ir invocando. Entonces yo puedo invocarle tanto de la clase disco como de la clase disco A. Entonces yo aquí viene a ser el polimorfismo que estoy utilizando varios métodos con varios objetos. Y es decir, valga la redundancia, yo estoy aquí creando en mi programa principal un objeto de la clase círculo. ¿Puedo crear otro objeto? Pues sí, creo C, círculo. Objeto 2 es igual a new C círculo y le voy a poner 5,7,2 punto y coma. Entonces aquí estoy instanciando otro objeto con mi misma clase, pero este objeto 2 en cambio puede ser que tengo otro método. Entonces le voy a decir m área 2, supongamos que tengo ese método,
yo llamo a mi otro método. Eso viene a ser el polimorfismo, que yo puedo instanciar varios métodos, varias clases con varios objetos. Y me va a permitir ir interactuando en cada uno de ellos. Ahora, ¿qué tenemos que ir identificando en estas clases? Es muy importante a qué clase va a heredar. Es decir, mis clases padres y mis clases hijos. Si yo no tomo en cuenta mis clases padres con mis clases hijos, va a ser complicado poder identificar estos procesos. Entonces vamos a ver estos ejemplos que les voy a visualizar en este momento, que tenemos una clase que se llama Wrapper. Y los tipos de datos primitivos no son los objetos, por lo tanto lo van a llamar como 8. Entonces va a manejar estos diferentes tipos y aquí va a definir todas las variables que yo utilice. Pero en estas variables yo las puedo hacer la impresión porque estoy en mi método principal. Es decir, yo estoy en mi programa principal y aquí es lo que voy a ejecutar. ¿Sí? No estoy ejecutando en las otras clases. Entonces todo lo ejecuto en mi clase principal. Aquí yo puedo decir, instanciar este objeto, tiene tal atributo, esta acción va a tener tales procesos y estas funcionalidades van a tener tales procesos. Entonces van a tener diferentes acciones y diferentes métodos que ustedes van a poder ir dándose cuenta que van a tener varias acciones. Ya. Entonces vamos a empezar a generar varios métodos con ciclos repetitivos. Entonces, eso es un tema que tienen que tomar en cuenta para manejar los ciclos repetitivos y manejar lo que son menús. Entonces, yo voy a crear una función, ¿ya? Y una clase normal, que le voy a decir clase de métodos, ¿ya? Repetitivos. Ahora, es importante que en esta clase yo voy independientemente si utilizo herencia, polimorfismo, encapsulamiento, es que voy aquí a manejar métodos que voy a poder generar un proceso repetitivo ahí mismo. Entonces, aquí yo voy a decir que voy a generar un public void y le voy a hacer, por ejemplo, voy a generar una tabla de multiplicar de un número. ¿Cómo le genero la tabla de multiplicar de un número? Digo, ingreso el número, ¿ya? Y va a ser mi proceso repetitivo. Y voy a hacer de varias maneras. La primera manera de hacer un ciclo repetitivo es con el while, ¿ya? Entonces, ¿qué le digo en el while? Les decía que en el while tengo que siempre y cuando cumpla la función, hace el proceso repetitivo. Es decir, que necesito una variable inicial que arranque desde 0 o desde 1 o desde el valor que ustedes necesiten generar. Yo en este momento voy a manejar que arranque desde 1 y llegue hasta el 12 porque quiero la tabla de multiplicar. Digamos, ingreso el número 5 y del 5 multiplique desde el 1 hasta el 12. Si deseo que ingrese desde el 2, es decir, 5 por 2, puedo colocarlo. Esta es mi variable inicial. Ahora sí, digo, mientras mi variable inicial sea menor o igual que 12, va a ser mi proceso. Entonces, este método yo puedo llamar e instanciar donde yo requiera, pero voy a generar primero el método. Entonces digo, siempre y cuando mi inicial sea menor o igual que 12, ¿qué voy a hacer? Mi multiplicación. Entonces digo, int m va a ser igual a lo que ingresó el número por mi inicial. Punto y coma. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? M le voy a asignar número 5. ¿Cuánto vale ahorita inicial? 2. 5 por 2, 10. ¿Ya? ¿Y qué necesito? Imprimir, que de una vez en el proceso, cada vez que vaya imprimiendo, le digo que imprima el resultado. Pero yo deseo que cuando imprima el resultado
salga un mensaje que diga 5 por de 2 es igual al valor. Entonces yo le digo y le pongo entre comillas, primero número más, le concateno y le pongo por, le pongo los espacios para que se logre ver separados, más mi inicial, más las comillas para ponerle el igual, le pongo igual los espacios previos, más m, ¿ya? Si yo le pongo hasta ahí, ¿qué va a seguir? Siempre va a multiplicar 5 por 2, 5 por 2, 5 por 2 y nunca va a ir subiendo y va a llegar a un ciclo infinito. Por lo cual, para que se vaya incrementando, ¿qué necesito? A mi inicial le asigno lo que tiene mi inicial más 1. Pero si no hago de esa manera el incremento, ¿cómo también puedo poner? Es inicial más igual 1, ¿ya? Puedo ponerlo de esta manera o de esta otra manera, ¿ya? Ahora sí, voy a llamar a mi método, pero yo deseo crear primero el objeto de este método. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo, C métodos repetitivos, mi objeto repetido es igual a new C métodos repetitivos, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué voy a necesitar aquí? Importar. Ahora sí, a mi objeto R, punto, habla de multiplicar, perdón, punto, habla de multiplicar y le pongo el 5, ¿ya? Y ejecuto. ¿Qué va a pasar aquí? Si se dieron cuenta, 5 por 2, por 3, por 4, por 5 hasta llegar al 12. Ese es un ciclo repetitivo. Ahora quiero heredar este método. Con esta clase, ¿qué necesitaba? Doy clic derecho, nuevo, Java Class, y le digo C métodos heredados. Ya. Abro, cierro, y yo aquí directamente le pongo el string C métodos repetitivos. ¿Ya? Como es string, estoy utilizando herencia. Pero si esta clase hubiera generado como abstracta, directamente solo fuera el método. Y si fuera como interfaz, directamente igual solo el método y aquí generar. ¿Qué pasaría si yo heredo este método? Podré llamar aquí. ¿Cómo lo llamo? Es de la siguiente manera. Public, voy, método 2, abro, cierro paréntesis y abro llaves. ¿Cómo llamo el método anterior? Le pongo super, punto, tabla de multiplicar y le pongo ahora el 8, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si yo le quiero llamar, ahora, ¿qué me faltaría? Yo le tendría que decir C, método, SH, mi objeto de método 2, es igual a new C, método, C, H, abro, cierro, y aquí también necesito importar. Y a mi objeto, método 2, punto, le llamo solo al método, ¿ya? Y ejecuto. ¿Qué va a pasar aquí? Que sale tanto de la tabla de multiplicar del 5 como de la tabla de multiplicar del 8. Entonces yo tengo o le llamo, si se dieron cuenta, en un método hice el proceso, pero también puedo instanciar en otras clases y en mi clase principal. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros y entendimos lo que son herencias, lo que son clases abstractas, interfaces, que casi no es que vamos a manejar, pero a nivel general debemos conocer cómo generar estas clases,
que hemos ido realizando varios métodos, los vamos a ir realizando. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer el mismo proceso de la tabla de multiplicar, pero con el do while? Entonces le digo, public, void, tabla de multiplicar, método 2, ingresa el número, abro, cierro paréntesis, y voy a hacer el proceso del do while. Digo, inicial igual, arranco desde 2, pero aquí, ¿qué diferencia hay? Primero pongo el do, es decir, realiza el proceso primero, mientras, ¿ya? Mi inicial sea menor o igual que 12, punto y coma. Y hace el mismo proceso del recorrido de la multiplicación y del proceso. Lo único que voy a cambiar aquí es que le voy a poner system.out.println, le pongo método con do while. Punto y coma. Entonces aquí ya le dije con el do while hacerlo. Entonces ahora, ¿cómo lo llamo? Aquí le pongo objeto r punto tabla método y ahora le pongo del 2. ¿Ya? ¿Qué pasará aquí? Si yo lo ejecuto, va a salir tanto de la método del 5 y tanto del método, si se dieron cuenta, del do while. ¿Qué es el mismo proceso? Realiza el mismo proceso. ¿Qué es lo que cambia? Solo es la secuencia, que primero hace aquí el while, dice mientras cumpla por lo menos una vez la condición, va a realizar el proceso. En cambio, con el do while dice realice por lo menos una vez para luego verificar si cumple la condición. Y tenemos el otro proceso de la tabla de multiplicar con el for. Entonces aquí le digo public, void, tabla, método 3 y número. Sí, esto ya les di anteriormente, pero con todo les vuelvo a repetir. Digo, aquí en cambio con el for, yo declaro directamente en mi for el inicial, que va a ser igual a 2, punto y coma, inicial, sea menor o igual que 12, punto y coma, pongo inicial más, que es mi incremento. Y hago mi proceso, que directamente tuviera que solo poner mi inicial de la multiplicación, ¿ya? Y mi método, ya que se encuentra aquí. Entonces llamo a mi objeto R, punto, tabla de multiplicar y le voy a poner del 4. Ejecuto. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer la misma multiplicación del 5, del 2 y del 4. ¿Cumple el mismo proceso? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo decir, escoja qué opción o qué método por qué método deseo hacer la tabla de multiplicar? Entonces yo necesito ingresar una opción, punto y coma, ¿ya? Entonces, in opción. Entonces, si le digo in opción, digo ingrese esa opción. Entonces pongo escáner, objeto de lectura es igual a new escáner system.in. Abro punto y coma. En la opción que le asigno, mi objeto de lectura punto next in. Abro, cierro paréntesis. ¿Qué más voy a pedir? Importar la librería. Para que me diga un mensaje, yo le voy a poner system.out.in. Ingrese la opción o método de realizar el ciclo repetitivo.
¿ya? Entonces, ahí, si ahorita ejecuto, me va a pedir ingrese la opción del método a realizar. Pongo 2 y ¿qué deberá hacer? A realizar el cálculo por el do while. Si no, deberá ser por el while o por el for. Le voy a poner las diferencias para que se den cuenta el print que me visualice en este proceso. Y aquí le pongo por el while. Pero como yo le digo que este método diga, si escojo lo que ingrese esta opción, vaya por estos métodos. Utilizo lo que es el término switch. Y aquí va a ingresar la opción. Abro, cierro, paréntesis. Llaves. Entonces aquí le voy a decir abro, cierro, llaves, ¿no? Entonces voy a realizar los procesos, ¿ya? Si es caso, si ingreso a la opción 1, va a ir con el while. Si es caso 2, voy con la opción del do while. Si voy con el caso 3, voy con el caso del for. Pero tengo un default que en cambio, le digo si, abro, cierro paréntesis, puntico. Le pongo ser. Pero aquí le tengo que poner system.exit, ya que se encuentra aquí y ya me salió la opción del 0. ¿Qué va a significar el exit? Salga del programa, pare el programa o pause el programa. Ya. ¿Qué más necesitaba un switch? Luego de cada caso utilizábamos el break. El break me permitía realizar lo que es mi pare o mi pausa para que vaya al siguiente caso. Siempre voy a necesitar eso del break. Siempre el caso, el método o el proceso que tenga. Ahora sí, voy a ejecutar y voy a ingresar el caso. Y voy a ingresar 1. Ya, hizo por el método while. Nuevamente ejecuto. Ahora ingreso el 2. Hace por el método do while. Ahora ingreso el 3. Hago el método de for. Ejecuto otra vez y ahora voy a ingresar cualquier número. Dice pausa el proceso. Si se dieron cuenta, ya se cerró. No me salió ningún error. Porque si no le pusiera este valor por defecto, ¿ya? Y le ejecuto y le pongo cualquier número, ¿se va a pausar? Sí. ¿Por qué? Porque no, ese número no le reconoce y aquí no tengo esos casos. Pero es más recomendable ponerle siempre el valor de defecto para que en el caso de que existiera un número que no esté en los casos, directamente me salga ese error o ese mensaje. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Ya sí entendimos? ¿No tenemos preguntas? Verán que ya terminamos la unidad 2 y pasamos a la unidad 3. La unidad 3 es sumamente pequeña. ¿Sí? La unidad 3 son variables estáticas, métodos estáticos, constantes y clases. Todo lo que ya hemos visto, pero ahora estático. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Que con la variable estática que pasaba era colocarle static y ya directamente me dice que esta es como una constante que no va a cambiar. Su nombre mismo lo dice, es estático. Entonces, esta clase se va a dar en la próxima semana, para lo cual, para la próxima semana tenemos ya la actividad 5. Para la actividad 5 se va a componer de 2 partes. La primera parte sobre una evaluación teórica de todo lo que hemos visto sobre lo que son variables y métodos y clases sobre 7 puntos. Y para la próxima semana se va a realizar actuación en clases de todo lo que hemos visto, hacer ejercicios prácticos, de crear una clase, crear una interfaz, crear un método. Y se va a realizar mínimo 4 preguntas y resolver un ejercicio práctico, por lo menos. Entonces,
estas evaluaciones se iban a hacer desde la anterior semana, pero se lo va a ejecutar la próxima para todos. Entonces, ¿qué necesita? Que para la próxima revisen todo. En el caso de que tengan alguna duda, mañana se activa el foro de tutorías, se pueda reforzar los contenidos y para el próximo jueves se ejecuta la actuación en clase. Se les va a hacer ejercicios, no podrán faltar. Ustedes deberán participar. Se va a ver varios puntos de, por ejemplo, decir, expóngame cómo crear un método. Ya les pongo un ejemplo. Se deberá, por ejemplo, van ustedes a decir, se debe de componer de un tipo de dato, de un nombre de método, de un resultado, de una acción. Entonces, todo eso ustedes deberán conocer y inmediatamente ahí vamos a ir calificando y la evaluación igual se va a activar con 30 minutos para que ustedes lo puedan realizar en la clase, ¿no? Entonces, aparte de eso, está aquí ya un ejercicio para refuerzo que ustedes realicen y consta dentro de la actividad, ¿no? Este es el ejercicio que deberá obligatoriamente, que es su evaluación dentro de la evaluación teórica, este ejercicio, ¿no? Eso, chicos, por favor, les recuerdo del día 14, es decir, de la semana que viene a la próxima, tenemos ya la evaluación del primer parcial. ¿Qué va a contener la evaluación del primer parcial? Todas las 3 unidades que vamos a ver. Hoy día hemos terminado la unidad 2, ¿sí? Hemos visto clases objetos, herencia y polimorfismo, y vamos a ver variables y métodos estáticos. Esas 3 unidades, vamos a realizarla una evaluación teórica práctica. En línea, ustedes van a realizar esta evaluación. Lo que sí les pido, chicos, si no entregaron las actividades, lo entreguen a más tardar el 11 de febrero. Si no lo entregan hasta esa fecha, se cierra ya la entrega de recepciones y estoy ya procediendo a calificar. Entonces, ustedes ya irán viendo sus notas, porque en la plataforma ustedes van a poder ingresar y van a poder decir la actividad 2, cuánto obtuve, la actividad 3, cuánto tengo, y ahí van a ir sacando ya sus promedios, pero igual, terminando el primer parcial, ustedes van a saber las notas. Chicos, es necesario que ustedes participen en clases, que pregunten si algo no entienden. Es una materia nueva que ustedes en primer semestre vieron sus bases, sus fundamentos, pero ahorita ya estamos viendo la parte práctica, ejercicios. Estamos todas las clases haciendo ejercicios en los cuales ustedes están reforzando sus conocimientos. Y si ustedes no logran comprender algo, lo repetimos o lo hacemos en el foro de tutorías para que asistan, pero realicen las preguntas pertinentes. Si no, en la evaluación del primer parcial van a estar bajos en puntaje y para el segundo parcial van a estar igual peor, ¿no? Entonces sí les digo, chicos, que revisen, que realicen las preguntas necesarias en clases, que participen para la próxima semana. Como les digo, ya tenemos la actuación en clases, que deberán asistir todos y se les va a tomar preguntas, ¿sí? Prácticas y, o sea, estructurales, ¿no? Entonces, eso para que ustedes se den cuenta, revisen y para que vayan ya revisando y si tienen dudas, entrar a las tutorías. Eso, chicos, nos quedamos ahí. Cualquier duda o inquietud, me escriben por interno o en el grupo, no hay problema. Y los ejercicios y las videoconferencias igual se están subiendo, ¿no? Entonces, ustedes van a poder revisar en los enlaces que se encuentran en la plataforma. Ustedes podrán ver que ahí se encuentran los videos, se encuentran la parte de los ejercicios y ustedes puedan ir reforzando, ¿no? No se olviden que las actividades que yo les envío son tanto teóricas, algunas, y otras son prácticas. Y la parte de prácticas ustedes deben de tener los de ejercicios. Es decir, ustedes, por ejemplo, en la asignatura de programación deberán tener su carpeta y aquí deberán tener sus programas. Les pongo un ejemplo. El ejercicio que hice en este momento estaba en mis archivos. En mi carpeta se llamaba programa C área. Comprimo esta
este archivo, subo a mi Drive y tengo que, una vez que se suba, este enlace compartirme, ¿sí? No solamente deberán enviar las capturas de pantalla, tienen que realizar el proceso de generación o de desarrollo de los proyectos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda, inquietud? ¿No? Si no tenemos preguntas o inquietudes, nos vemos la siguiente semana o mañana. Sí, dígame, Mariela. Escríbame nomás, es que el registro de asistencia no se olvidará. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Si no tenemos dudas, nos vamos a quedar hasta aquí. Y así se les complica lo que es Java, lo que es esencial o primordial, es que ustedes tengan el instalador y una vez que tengan el instalador vayan continuando las clases que se les ha estado dictando. Yo les doy el paso a paso de cómo crear el archivo, crear la clase, crear la opción, pero si ustedes no tienen, se podría decir el término, el NetBeans abierto y no van siguiendo el video, tampoco lo van a entender. Para eso las clases están grabadas, para que ustedes puedan repetirse todas las veces que sean necesarias la clase y ustedes puedan realizar los ejercicios. Pero depende mucho de ustedes. Si ustedes no realizan sus ejemplos en sus casas, en su celular, en su computadora, como les he dicho, hay varios procesos para que no necesariamente tienen que ser en la computadora, sino puede ser desde su celular y poder programar. Entonces, pero depende mucho de ustedes. Considerando que, chicos, si ustedes ven Java en segundo, en tercero ven Java, en cuarto ya ven aplicaciones móviles, aplicaciones web, que van a ir viendo cada semestre más avanzado el lenguaje de programación y tienen que aprender a manejar el lenguaje, a manejar el programa, que solamente, como les di en las primeras clases, es de poder manejar, instalar, colocar siguiente y no hay ninguna, se podría decir, observación adicional, ¿no? Entonces, eso para que revisen, les pedí y les indiqué que me ayuden proyectando sus máquinas para poderles ayudar a instalar, pero realmente nadie me ayudó en su momento a realizar. Entonces se les dio desde mi máquina para que puedan se den cuenta de cómo instalar el programa. Y a su vez también cómo lo hacemos cada clase, el paso a paso de crear un proyecto y crear los ejercicios. Entonces, chicos, les pido que revisen las videoconferencias. Si necesitan ingresar a las tutorías, ingresen, pero ingresen a preguntar, a realizar en las tutorías lo que les estoy explicando en sus máquinas, en sus celulares, como lo quieran ir realizando, pero pueden hacerlo hasta en mano, ¿sí? Porque a mano pueden ustedes ir realizando e ir viendo la programación y haciendo con pruebas de escritorio es la validación. Pero ustedes depende mucho del compromiso que ustedes manejen, ¿sí? Es complejo de manera virtual poderles irles siguiendo el proceso, pero depende mucho de lo que ustedes vayan y continúen en su compromiso de estudiar. Entonces, sí les pido, chicos, que revisen, que analicen la clase, el compromiso depende de ustedes. Si nosotros regresamos próximamente de manera presencial, ustedes van a necesitar reforzar sus conocimientos un poquito más, y entonces se va a dar los refuerzos en tutorías o en clases, como ustedes lo necesiten.
Los medios están habilitados, pueden ser por chat, por mensajes, por grupos, por cualquier situación, pero se necesita realizar las preguntas necesarias que puedan ustedes ir recalcando. Entonces, eso a nivel general, chicos. Si tenemos alguna duda, inquietud, me escriben por interno, siempre les he estado respondiendo a las dudas que me han ido indicando, se podría decir, o mencionando sobre la materia y podamos ir realizando. No se olviden que las actividades ya se tienen plazos para poder entregar, son plazos extendidos que son de 2 a 3 o 4 semanas que ustedes deberán ir cumpliendo. Eso a nivel general, chicos. No sé, alguna pregunta más, si no podemos concluir y nos veríamos el día de mañana en cuestión de tutorías, en el caso que necesitemos, y para la siguiente clase, que es el próximo jueves, sí hacemos actuación en clases. ¿Sí? Ahí sí les voy a pedir primero que tengan encendidas las cámaras, que tengan su equipo, su celular o su cuaderno a la mano para que puedan programar. ¿Sí? Puede ser cualquiera de esos 3 medios. La cuestión es que ustedes lo realicen, ¿no? Entonces eso, chicos, nos vemos la próxima semana o el día de mañana. Pasen bien y hasta luego, chicos.